Hola, hola. La Iglesia Palabra de Vida de la Cuenca te da la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Somos una gran familia. Somos una gran familia. Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches según nos estás escuchando. Es una gran bendición el poder compartir con ustedes un tiempo más de la palabra del Señor. Estamos estudiando el Evangelio según Marcos. Es un evangelio precioso, un evangelio innovador. Su mensaje sigue siendo tan actual como en su tiempo histórico. Vamos al tema de hoy. El tema de hoy es caminando sobrenaturalmente. Como dije, perfecto, caminando sobrenaturalmente. Nuestra actitud ante la adversidad dice mucho de nosotros como personas. Conocernos es imprescindible para saber que pase lo que pase, somos capaces de seguir adelante. Todas las personas que conozco, sobre todo esas personas que más admiro y tengo como referentes en mi vida, tanto en el ámbito secular como en el espiritual, les ha tocado enfrentarse a la adversidad varias veces en su vida. Lo hacen con valentía, lo hacen con carácter, sin hundirse ni convertirse en víctimas. Y para muchos la adversidad fue su trampolín. Escuchen esto, fue su trampolín. Se hizo líderes en sus vidas, en sus carreras profesionales, y hay que relativizar la adversidad. Es una cuestión de enfoque, de mirada, de actitud, y siempre hay que agradecer las condiciones en que se dieron. Podría haber sido peor aún, porque hubiera sido posible que llegaran cosas peores. No lo sabemos. A veces pensamos que estamos pasando por lo peor, pero en realidad muchas veces Dios llega antes de lo peor en la realidad. Así que por lo tanto, primero lo que tenemos que hacer en una circunstancia adversa, en una situación difícil, es descubrir quiénes somos. No superaremos la adversidad si antes no nos conocemos. Muchas veces nos resistimos a mirar hacia adentro de nosotros mismos. Escucha esto importante. La ayuda viene a través del dolor. Escucha esto. Aquellos que somos inquietos, somos curiosos y dedicamos parte de nuestro tiempo a indagar, querer saber sobre esto y o aquello, es muy importante. Pero miren, en cambio, no buscamos conocernos a nosotros mismos. Nos da miedo. ¿Quién soy yo? Es una pregunta importante para tu vida y para mi vida. Quizás nunca te la has hecho, pero ahora es el momento en que te detengas y te hagas esta pregunta. ¿Quién soy yo? Esa es la pregunta y debería ser una de las tareas más fáciles de realizar. Aunque no lo es así. En el terreno de los hechos no lo es así. Aunque para nosotros parece ser la más difícil muchas veces. Somos extraños de nosotros mismos. No entendemos que nuestra verdad somos nosotros. Y la simpleza está en permanecer como el sí mismo. La adversidad se supera escuchándote a ti mismo, no haciendo caso de lo que otros dicen. Y a veces le damos más importancia a lo que otros dicen que a lo que decimos nosotros dentro de nosotros mismos. Muchas veces lo ignoramos. Dejar de lado opiniones externas, opiniones negativas, es lo mejor. Hay personas que nos rodean que son particularmente dañinas en momentos, circunstancias adversas. Nos hunden más de lo que nos logran levantar con sus palabras. No te creas nada. La verdad está dentro de ti. La verdad está dentro de mí. Las situaciones adversas son temporales.
Y que pasen antes o después depende fundamentalmente de nosotros. Mira, tú siempre camina hacia adelante y no te pares. Si te sientes mal, sigue. Todo es temporal. Si te paras, te costará mucho más recuperarte. Así que acéptalo y sigue. Piensa a dónde quieres estar y dónde ahora estás. Imagina aquello que más deseas fuera de este momento circunstancialmente adverso. Con plan, trabaja hacia el objetivo concreto que tú quieres. ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres estar? Busca la salida. Siempre se puede hacer algo para que el futuro sea diferente. Si tomas cuanto antes el camino hacia donde quieres ir, soportarás mejor el momento problemático del presente. Escribir en un cuaderno tus emociones, sobre todo en momentos de adversidad, en circunstancias de crisis, escribir nuestras emociones, lo que sentimos, lo que pasa por nuestra cabeza, es lo mejor de los desahogos. Escucha. O llevarlo en oración, una oración matutina, de madrugada, contárselo a Dios, será lo mejor de lo mejor. Soltar lo que nos duele es algo importante también hacer. Vomitar todo aquello que pasa por nuestra cabeza puede ser una de las mejores terapias para caminar de nuevo cuanto antes en el camino del Señor, en el camino del éxito, en el camino de la realidad. El camino ficticio ni de los sueños guajiros. La adversidad es una experiencia. Escucha esto. Cada experiencia nos ayuda a conocernos y nos hace aprender para la próxima vez. Debemos enfrentarnos a la adversidad como una oportunidad de crecimiento, como una oportunidad de aprendizaje personal. Cuesta aceptar esto, pero miren, la adversidad nos hace más fuertes, nos da carácter y nos genera profundidad. Somos resistentes por naturaleza y tenemos el potencial de recuperarnos de adversidades. Para enfrentarnos a las adversidades debemos eliminar cuanto antes la tendencia de culparnos a nosotros mismos, culpar a las circunstancias y a otras personas. Si la adversidad nos golpea, levántate ahora mismo. Dios está ahí a tu lado, esperando la mejor actitud ante su llamado. El éxito se encuentra en levantarte y seguir adelante con Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de circunstancias adversas. Todo esto nos ayuda a colocarnos en la mejor postura en la vida. La adversidad nos hace que marquemos nuestras prioridades, que marquemos nuestras lealtades de manera objetiva, sin sombras. La adversidad nos regresa a Dios, nos hace encontrarnos de nuevo con el plan de Dios para nuestras vidas personales. Debemos transformar esas circunstancias desfavorables en nuestro camino de la bendición, el camino a la bendición. Cuando has tocado fondo, lo único que puede ayudarte en eso es haber llegado al fondo. Diría, ¿cómo? Sí, el fondo, sí, porque si eres inteligente, te impulsarás en el fondo hacia arriba. El fondo será tu base. Recuerda al hijo pródigo. Recuérdalo. En toda oscuridad se abre la luz. Hay que aprender del sufrimiento. Cuanto mayor sea tu sufrimiento, mayor será tu gloria. La vida es una escuela personal de crecimiento. Si estás atento, aprendes. Las situaciones que vives son necesarias para tu crecimiento. Los infortunios de la vida te hacen crecer. Lo decía el filósofo Séneca: afronta las dificultades con entereza. La adversidad nos despierta y tienes que caerte para despertar. Escucha esto.
La mayoría de nosotros vivimos perdidos, somos un diamante sin saberlo. Lo tenemos enterrado dentro de nosotros mismos y solo lo descubrimos cuando estamos dando con la cabeza contra el suelo. A veces las circunstancias de tu vida se tuercen, no son como quisieras que fueran, se complican. Y en ese momento tienes que ser fiel a Dios. Ya has pagado el precio que te exige el momento. La pregunta en el aire para ti y también sería para mí. Ya has rozado con la cabeza en el suelo. Ya has aprendido la lección. Tómalo como un impulso hacia adelante y pelea con aquello que realmente quiere, mirando siempre hacia el frente. Acuérdate de Josué. La indicación de Dios a Josué es: no te fijes ni a tu derecha ni a tu izquierda. ¿Qué palabra? Enfocados al frente. Pablo dijo: estoy enfocado en la meta del supremo llamamiento que es Cristo Jesús. Puedes influir en tu futuro con tus pensamientos. Siempre, siempre será así. No sufrimos por lo que pasa, sino por lo que hacemos con lo que pasa. Nadie nos había contado que la adversidad es parte de la vida. ¿Por qué a mí? La pregunta. Y decimos: ¿por qué a mí? ¿Por qué no a fulano? ¿Por qué a mí? ¡Qué injusto! Mira, no te hagas la víctima. Te hagas el víctima. Este es un drama. Pastillas y más pastillas, drogándote, alcohol. Esto no es así. El ego nos va a llevar por el camino de la muerte, poco a poco. Mira, te digo, 3 cosas te digo. Hay que entender estos momentos. Hay que aprovechar el sufrimiento y hay que aprender a caminar de manera sobrenatural en el mar de los problemas. Muchas veces estos son los momentos o las situaciones no muy favorables cuando Dios nos desafía a salir de nuestra barca. Son periodos en nuestra vida cuando pasamos por pruebas difíciles, por luchas, por oposición. En esos precisos momentos es cuando el Señor nos desafía a tomar pasos de fe en medio de los vientos contrarios, cuando somos movidos de aquí para allá sin tener firmeza ni dirección, sintiendo que nos estamos estacionando, que no vamos para ningún lado. Incluso esto mismo sucedió con los israelitas que caminaban en el desierto hacia la tierra prometida. Supieron caminar en la adversidad. Giraron 40 años en el mismo lugar. Dieron vueltas y vueltas y nunca fueron a ningún lado. Siempre estuvieron estacionados en el mismo lugar. Santiago 1, versículo 6, versículo 7, nos advierte del peligro que nuestra fe falte en esos momentos. Te invito a que lo leas en tu Biblia al terminar este programa, Santiago 1, 6 y 7. Así que una de las cosas que tenemos que aprender en este tema es qué hacer cuando el viento nos es contrario. Dice la palabra: pero pida con fe. Estoy refiriéndome a Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice: pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues tal que recibirá cosa alguna del Señor. En estos momentos es donde llegamos al punto de agotarnos de toda nuestra fuerza. Y entonces decimos: ya no puedo más. He estado remando mucho y estoy muy cansado. Veamos que esto también le sucedió a los discípulos.
A veces no se tiene el viento a nuestro favor. Pero algo importante te quiero decir, pero hay que seguir remando. En Marcos capítulo 6, versículo 48 leemos: y viéndolo remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Quería adelantársele, pero estos momentos que intentamos todo para salvar la barca, no comprendiendo que el Señor tiene otros planes, el deseo es el que salgamos del bote, del barco, y caminemos sobre el mar de los problemas. Debemos ser prudentes para comprender la voluntad de Dios en medio de nuestra tormenta. No podemos quedarnos paralizados por la situación que nos rodea. Debemos tener el discernimiento espiritual para ver cómo el enemigo desea paralizarnos de nuestro llamado, de nuestro destino, de nuestra posición. Wow, tenemos que ser inteligentes, actuar con inteligencia. Bien, quiero enfocar el tema y vuelvo a decir lo siguiente, escuche bien. En los momentos difíciles debemos confiar en el Señor Jesucristo, ya que Él tiene el poder dado del Padre para ayudarnos en nuestras necesidades, logrando adquirir así una paz sustentable. Voy a repetirlo nuevamente. En los momentos difíciles debemos confiar en el Señor Jesucristo, ya que Él tiene el poder dado del Padre para ayudarnos en nuestras necesidades, logrando adquirir así una paz sustentable. Bien, vamos a la lectura de hoy, que es Marcos capítulo 6, versículo 45 al versículo 56. Escuche perfectamente lo que dice, está maravilloso. Veamos. Capítulo 6. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca, y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera, y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Bien, estamos reflexionando en el tema. Qué hermoso, de verdad está maravilloso. Vamos a entrar al tema y lo quiero hacer como siempre bajo 3 aserciones espirituales. Vamos con la primera aserción y es caminando sobrenaturalmente. Como dije, perfecto, caminando sobrenaturalmente. El versículo de la Biblia de Marcos capítulo 6, versículo 48, tiene un mensaje principal sobre la importancia de tener fe en momentos difíciles. En este pasaje bíblico, Jesús camina sobre el agua hacia sus discípulos que se encontraban en una barca luchando contra un fuerte viento a medianoche. Se puede interpretar que este mensaje tiene una aplicación universal que es relevante para nuestros propios tiempos y nuestras propias luchas. En este tema, exploraremos el significado de la fe en nuestro día a día y cómo podemos aplicar la lección de Marcos 6:48 en nuestras propias vidas. El viento que se menciona en Marcos 6:48 puede simbolizar las dificultades y los obstáculos a los que nos enfrentamos en nuestras vidas. La fe es la confianza en que descansamos.
aunque enfrentemos problemas, seremos capaces de superarlos con ayuda de Dios. En la historia de Marcos, los discípulos no podían vencer el viento por su cuenta. Les hacía falta la ayuda de Jesús. Miren, este pasaje bíblico nos muestra la importancia de tener fe en los momentos difíciles, de acudir por la ayuda divina cuando la necesitamos. Además, en este pasaje también destaca la idea de que Dios nos acompaña en todo momento. En este versículo se menciona que Jesús quería adelantarse para llegar a la barca donde iban sus discípulos, lo cual demuestra que estaba al pendiente de ellos en todo momento. Aplicando esta enseñanza a nuestra vida, la presencia de Dios nos ofrece un gran consuelo cuando nos sentimos solos o desvalidos. Saber que Dios está con nosotros en todo tiempo y nos da la fuerza para perseverar y enfrentar las dificultades del diario vivir. El mensaje de Marcos 6:48 sigue siendo muy relevante para nosotros hoy en día. Vivimos en un mundo lleno de obstáculos y de dificultades. A menudo nos sentimos abrumados por los problemas de nuestra vida cotidiana, por nuestras situaciones. Es importante tener fe en la ayuda divina de aquel que nos ofrece y nos da su protección de forma gratuita. A través de la fe podemos mantener nuestra esperanza y encontrar el camino hacia la solución. Así que es importante saber siempre que Jesús está con nosotros en medio de la tormenta. Marcos 6:48 nos enseña la importancia de tener fe en momentos difíciles y de buscar la ayuda y la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana. Independientemente de la dificultad que enfrentemos, la ayuda divina se nos ofrece de una forma poderosa, con una gran fuerza, un gran consuelo, y nos permite perseverar en nuestra lucha firmes, conviccionados. Por lo tanto, es fundamental tener fe en nosotros mismos, en Dios y en el proceso que tiene Dios bajo su control, confiando en que todo saldrá bien si confiamos. Marcos 6:49 nos presenta una de las escenas más impresionantes en la vida de Jesús. Jesús caminando sobre el agua en medio de la tormenta, mientras sus discípulos observan desde una barca. Sin embargo, como indica el versículo, estos hombres no reconocieron la figura, esa figura que iba caminando sobre las aguas, una figura que se acercaba sobre las olas hacia ellos. Y en su ignorancia gritaron pensando que se trataba de un fantasma. Este relato nos muestra la profundidad de la enseñanza de Jesús, que muchas veces sorprendía a sus seguidores, y a primera vista el hecho de caminar sobre el agua parece ser un prodigio asombroso, probablemente para muchos sin mayor relevancia. Sin embargo, el profundizar en el simbolismo de este hecho, es posible encontrar aplicaciones útiles para tu vida y para mi vida. En este caso, la respuesta de los discípulos es bastante común. Muchas personas, cuando se enfrentan a situaciones nuevas y desconocidas, el miedo y la incertidumbre les impidieron reconocer la presencia de Jesús, y su primer impulso fue dejarse llevar por el pánico y la confusión. Esta actitud es bastante comprensible, especialmente cuando nos enfrentamos a dificultades y situaciones que nos sobrepasan. Sin embargo, Jesús nos está mostrando que es posible superar el miedo y la inseguridad si nos mantenemos enfocados en la verdad y en el poder de Dios. En este sentido, el hecho de caminar sobre el agua simboliza la capacidad de Jesús de superar las limitaciones humanas. Por eso encontramos esa poderosa palabra cuando le dice Jesús: soy yo, no tengan miedo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Lo pueden leer también en Juan capítulo 6, versículo 20. Solo Jesús es capaz de caminar sobre el mar, algo que sería imposible para cualquier persona, y esto nos dice que en Él es posible encontrar una fuerza y una confianza que van más allá de lo que somos capaces de imaginar.
Por otro lado, el hecho de que los discípulos no reconocieran a Jesús es un reflejo de nuestra propia incapacidad para entender plenamente el poder y la voluntad de Dios. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestras propias limitaciones, por nuestros propios miedos, y nos resulta difícil reconocer la mano de Dios en medio de nuestras dificultades. Sin embargo, la lección que podemos extraer de este relato es que si estamos dispuestos a abrir nuestros ojos y nuestros corazones, podremos encontrar en Jesús las respuestas a nuestras preguntas y podemos encontrar la fuerza para superar nuestras limitaciones. En conclusión, quiero decirte que el versículo de Marcos 6:49 nos muestra la importancia de confiar en el poder de Dios y no dejarnos llevar por el miedo y la confusión. Aunque a veces nos parezca imposible superar nuestras dificultades, el ejemplo de Jesús nos recuerda que es posible encontrar la fuerza y la sabiduría necesaria para enfrentar cualquier situación, si estamos dispuestos a confiar en Él y a seguir su ejemplo. La respuesta positiva, poderosa. Wow. Quiero entrar a la sección número 2. Y la sección número 2 es insensibilidad espiritual. ¿Cómo dije? Perfecto. Insensibilidad espiritual. Este pasaje de la Biblia habla sobre el poder de Jesús como el Hijo de Dios, mostrando su habilidad para controlar la naturaleza y calmar la tempestad. También nos recuerda que cuando Jesús está con nosotros, no hay nada que temer, pues Él tiene el control en todo momento y se puede solucionar cualquier problema que enfrentemos. Vamos a enfrentarnos a situaciones muy hostiles, pero tendremos la ayuda de Dios. Al leer este versículo, una pregunta que puede surgir es: ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Es una pregunta importante. Escuche, es para ti y es para mí. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Bueno, la respuesta es sencilla. Confiando en su poder para enfrentar cualquier situación difícil, por muy difícil que sea, por muy difícil que se nos presente, sabiendo que Él está con nosotros en todo momento. Escucha esto: podemos tener la certeza de que todo saldrá bien y que podemos enfrentar cualquier tempestad de nuestra vida. Además, este pasaje también puede ser interpretado como una lección sobre la fe. Los discípulos están aterrorizados cuando se desató la tormenta, pero Jesús les enseñó que tenían que confiar en Él y en su poder para protegerlos. Y esta es una lección importante para nosotros, ya que todos enfrentamos momentos difíciles y es fácil perder la fe. Cuando perece todo y que todo va en contra nuestra, es muy probable que la fe salga por la borda. Sin embargo, si recordamos esta historia, podemos tener la certeza de que Jesús siempre estará con nosotros y que podemos confiar en Él para guiarnos y protegernos en todo momento. El Evangelio de Marcos registra que Jesús alimentó a una multitud de aproximadamente 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Y después de hacer esto, les mandó a sus discípulos que reunieran las sobras, cuales llenaron 12 cestos. Y a pesar de este milagro, los discípulos no lograron entender su significado y su corazón se había endurecido. En estos versículos que estamos leyendo ahora, nos muestra que los discípulos de Jesús, incluso después de haber sido testigos de su poder, seguían sin tener fe. Es increíble. Escuche esto: el endurecimiento del corazón se produce cuando vamos contra la voluntad de Dios y nos resistimos a su enseñanza. Hacemos oídos sordos a lo que estamos escuchando. Queremos ir por nuestro propio camino y aplicar nuestra propia teoría, nuestra propia filosofía, fuera del contexto de Dios. Los discípulos de Jesús habían demostrado falta de fe. En situaciones anteriores y en esta parte de la historia, y en este caso su corazón se había endurecido aún más, a pesar de haber visto uno de los milagros más grandes de la historia. ¿Quién en la historia había multiplicado la alimentación como lo hizo Jesús? Nadie.
El alimento milagroso de la historia se da en las manos de Jesús. Este versículo nos muestra que la dureza del corazón puede impedir que entendamos la enseñanza de Dios y que recibamos la bendición de Él. Esta enseñanza puede ser aplicada a nuestra vida diaria. Muchas veces nuestro corazón se endurece debido a los fracasos, debido a los desafíos que enfrentamos. Cuando nos alejamos de Dios y vamos en contra de su voluntad, nuestro corazón se convierte en una roca y nos alejamos aún más de su amor y de su gracia. Aquí la pregunta al aire para ti y para mí sería: ¿sabes reconocer un corazón endurecido? Quizás tú digas no o sí, o yo diga no o sí, porque no es fácil, es complicado. Pero te tengo una noticia: Dios sí sabe cuando hay un corazón endurecido. Por lo tanto, debemos esforzarnos por mantener nuestros corazones abiertos a su enseñanza. A través de la lectura frecuente de la palabra de Dios, de la oración y la comunión con otros hermanos, esta palabra también nos recuerda sobre la importancia de la fe y la creencia en la presencia de Dios en nuestras vidas. Es decir, son tan importantes todas estas cosas para lograr entender cuándo hay un corazón endurecido. Los discípulos no confiaron en que Jesús podía alimentar a la multitud con solo 5 panes y 2 peces. Ni todo el salario de un día, de un año, dijeron ellos. Ni todos los salarios de un año. Qué presión, ¿no? Y por lo tanto, su corazón se endureció. Sin embargo, la fe en Jesús y la creencia en su capacidad de hacer las cosas, lo milagroso o lo extraordinario, pueden ayudarnos a mantener nuestros corazones abiertos y sensibles a la voluntad de Dios. En conclusión, el versículo de Marcos 6:52 nos enseña sobre la importancia de mantener nuestros corazones abiertos a la enseñanza de Dios a través de la realización de buenas obras y la fe en su presencia. El involucrarse con otras personas que comparten nuestra misma creencia y asistir a la comunidad cristiana regularmente también puede ayudarnos a evitar el endurecimiento de nuestros corazones. Así que una pregunta al aire para ti, para mí sería: ¿cómo ablandar un corazón endurecido? Así que, como los discípulos, debemos recordar que nuestra fe en Dios puede ser puesta a prueba. Pero si mantenemos nuestros corazones abiertos y sensibles, podremos entender mejor su voluntad. Podemos recibir mejor su amor y podemos recibir su gracia. Vamos a la sección 3 y es autoridad suprema de Jesús. Como dije, perfecto, autoridad suprema de Jesús. En Marcos 6:56 se nos presenta una escena increíble. Se nos presenta un cuadro maravilloso. En este versículo se nos cuenta la historia de cómo la gente traía a los enfermos a Jesús en cualquier lugar donde iban. Ya fueran aldeas, ya fueran ciudades, ya fuera en el campo. La multitud rogaba a Jesús que tan solamente le permitiera tocar el borde de su manto, y todos los que lo hacían quedaban sanos. Este relato nos muestra la gran fe que la gente tenía en Jesús. La simple creencia de tocar el borde de su manto podía curar las enfermedades de la gente. Es una prueba del impacto que Jesús ya tenía en las comunidades. Esta historia nos recuerda que la fe en Jesús puede tener efectos poderosos e inesperados en nuestra vida. La historia del versículo 56 es la acumulación de un largo relato de Marcos 6, en el que Jesús realiza muchos milagros en diferentes lugares. Las multitudes siguieron a Jesús y lo buscaron para recibir su sanidad, para recibir su gracia. El versículo 56 destaca la intensa creencia y fe de que la gente tenía puesta ya en Jesús. A esta altura de su ministerio, Jesús ya era demasiado influyente en los corazones de la gente, al punto
de postrarse a sus pies, venían las multitudes para tan solamente tocar el borde de su manto. ¡Wow! Tremenda palabra. El versículo también nos enseña la misericordia de Jesús hacia los enfermos. Escucha esto muy interesante, sin importar su origen, sin importar su condición social, Jesús sanaba a todos independientemente de su religión o de su cultura. A esta historia que estamos leyendo aquí es un claro ejemplo de su amor y su compasión. Este relato nos recuerda que Jesús es el Salvador y que su poder de sanación no tiene límites. La fe y la creencia en Él pueden cambiar nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. Creer en Jesús no solo puede ayudarnos a obtener la sanidad, una sanidad física, sino también puede ayudarnos a transformar nuestras vidas emocionales y espirituales. Una sanidad espiritual, una sanidad interior. En nuestras vidas diarias podemos aplicar la enseñanza de este versículo buscando la guía y el poder sanador de Jesús, como lo hacía la multitud de aquellos días. Si estamos pasando por un momento difícil, estamos luchando con alguna enfermedad, podemos recurrir a la fe en Jesús para ganar la fortaleza y el apoyo que necesitamos para superar los desafíos. Es una evidencia de la capacidad sanadora de Jesús. La historia, escuchen, la historia nos muestra su grandeza, muestra su misericordia y es un llamado a buscar la guía y el poder sanador de Jesús en nuestras vidas cotidianas. Igual que la multitud, podemos confiar en el poder sanador de Jesús para recibir su bendición, recibir su gracia. La popularidad de Jesús creció a medida que la gente comenzó a traer a sus enfermos desde todas las tierras del alrededor que circundaban a Israel, a donde quiera que él estuviera. Allí los enfermos eran sanos. Uno de los ejes rectores del Evangelio fue la sanidad. La fe fue un elemento clave que evidenció la autoridad de Jesús. Podemos ver cómo la gente, habiendo oído hablar de los milagros que Jesús estaba llevando a cabo, reunían a sus enfermos y los sanaran. Inmediatamente los llevaban, no dudaban ni un instante en hacerlo. La fe en Jesús y en su capacidad para sanar es lo que llevó a estas personas a buscar su ayuda. También es digno de destacar que la gente estaba dispuesta a hacer grandes esfuerzos para seguir a Jesús y obtener la sanidad. La fe no solo les permitió sanar a sus seres queridos, sino también les llenó de esperanza a los corazones. Escuche esto muy importante, les llenó de energía. La fe es un concepto que se aplica en todos los aspectos de nuestra vida y requiere esfuerzo. No solo en la sanidad física. A veces uno puede sentirse abrumado en momentos de desesperación y sentir que es difícil tener fe en sanidad, una resolución positiva. Pero en realidad el problema es una sanidad interior, una intensa revolución dentro de su propia vida. Necesita la ayuda, necesita venir con esa actitud que venía la gente y poder doblegar sus rodillas hacia el suelo para tocar el manto. Habla de humildad, habla de fe, habla de confianza. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Quiero ordenar las ideas y digo lo siguiente: las crisis que enfrentamos muy a menudo estrechan nuestra perspectiva y nos llevan a tratar de resolver los problemas por nuestra propia fuerza. Tal como lo hicieron los discípulos remando con su propia fuerza en medio de la tormenta, Jesús caminó sobre el mar y calmó las olas, porque es el Hijo de Dios Todopoderoso. Quiero repetirlo nuevamente: las crisis que enfrentamos a menudo estrechan nuestra perspectiva y nos llevan a tratar de resolver los problemas por nuestra propia fuerza. Y en sus propias fuerzas en medio de las tormentas no es posible lograr. No es en nuestra fuerza, es en la fuerza de Dios. Jesús caminó sobre el mar y calmó las olas. Él nos está demostrando que puede ayudarnos en los momentos difíciles de nuestra vida o en las tormentas de nuestra vida. Y Él tiene la autoridad suprema, Él tiene la autoridad absoluta
porque es el Hijo de Dios Todopoderoso. Bien, hemos concluido con nuestro tema, pero continuamos. Dios te bendiga. En las inmensas olas, embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación. Con plena fe en Cristo, clamé el huracán, desecho cual instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristeza, se alegra Marta y él. Por fe yo iré al cielo, mansión de Dios de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. En las inmensas olas, embravecido mar, que asaltan de mi alma la pobre embarcación. Con plena fe en Cristo, clamé el huracán, desecho cual instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, me guarda de peligros, de pruebas, de dolor. Él manda que los vientos no agiten tempestad, los mares se detienen, la ola reposó, y en Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, sí, mi hermoso amigo y Dios, que libra de tristeza, se alegra Marta y él. Por fe yo iré al cielo, mansión de Dios de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminarán por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Jesucristo mi refugio, es Jesucristo mi refugio. Desde pequeños nos hacemos preguntas como: ¿existe Dios? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cómo puedo ser feliz? Si desde niños les enseñamos que todas las respuestas las tienen en Jesús, ya saben a quién acudir. I Love Jesus, el devocional para los niños.